Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Aquí tengo conmigo uno de los folletos donde Dios me ha dado la oportunidad, bajo la guianza del Espíritu Santo, de escribir algunos libros y folletos con relación, en este caso, este folleto tiene que ver con la parte de escatología, conflicto entre dos reinos. Y aquí Dios me ha permitido, en la dirección del Espíritu Santo, desarrollar el tema sobre conociendo al enemigo, y vamos a hablar de cómo desatar el poder de Dios. Recordemos que dentro de esos poderes es claramente cuando presentamos el texto de Efesios capítulo 1 versículo 19 sobre toda la capacidad de poder que hay en Dios. Recuerde que está en usted y está en mí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Está el poder de Dios en nosotros. Por tanto, está Dios mismo en nuestra vida a través del Espíritu Santo como nuestro morador y nosotros su morada. ¿Cómo desatar? ¿Cómo desatar en este caso el poder? ¿Cómo desatar el poder? Y ese poder se desata claramente mediante lo que nos han entregado, que es la autoridad. La autoridad la tenemos y recibimos de Jesucristo el poder para desatar la autoridad. Y que esto va acompañado de ¿qué? Va acompañado de la santidad, va acompañado de entender qué es la autoridad, el sistema de autoridad, vivir en obediencia para que se desate el poder de Dios que está en nosotros. El poder de Dios está en ti, está en mí, por tanto debemos de hacer uso de ella ahora más que nunca, de la autoridad y de su poder. Las armas, cada una de ellas, están representando un medio para desatar el poder de Dios en nuestras vidas, en nuestro diario caminar. Por eso dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, de sus fuerzas, en plural. Una de las cosas que tenemos para desatar el poder son las armas. Por eso ahí en Efesios el capítulo 6, el versículo 11, en la versión Dios habla hoy, dice: protéjanse con toda la armadura, luchando contra poderes humanos. Dice: protéjanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan estar firmes contra las acechanzas del maligno, contra los poderes humanos. Y estos poderes están en la persona que no tiene a Cristo en su corazón. De igual manera, aquí nos está diciendo que nos vistamos, pero también dice que nos ciñamos. Para estar firmes hay que resistir. Y ese resistir significa estar frente a frente con el enemigo, es estar en la línea de batalla, y alguien se tiene que mover de esa línea, y ese es el adversario, ese es Satanás, porque nosotros estamos como soldados equipados con toda la armadura. De igual manera, una de las grandes ventajas que Satanás tiene en la batalla, déjeme decirle, es que muchos cristianos como soldados no conocen las armas. Como soldados no conocen las armas con las que cuentan. Por eso es que el apóstol Pablo, ahí en Efesios el capítulo 6, el versículo 11, nos está diciendo, y me gusta repetirlo cuando dice protéjanse, y dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado. ¿Para qué? Para que puedan estar firmes contra las acechanzas o contra los engaños del adversario, contra los engaños del maligno. Dice: ¿por qué? Porque déjeme decirle, usted dirá: pero es que si Cristo le quitó la autoridad que era con la que nos tenía subyugados, ¿por qué Él sigue actuando?
porque es que, vuelvo y repito, Cristo le quitó la autoridad, pero no le quitó el poder, porque el poder en Satanás estaba inherente, es inherente. Entonces, ese poder no lo puede desatar sino a través de la autoridad que Cristo le quitó. Y esa autoridad es la que nosotros tenemos que entender que no podemos entregársela, porque desata su poder para destruirnos. Es lo entendible que debemos de asimilar en cada día que amanezca. Satanás tiene todo organizado esperando que usted le delegue esa autoridad, y que la autoridad se delega cuando estamos en desobediencia, cuando no entendemos la importancia de estar en la línea de batalla equipados con toda la armadura. No me canso de repetir, amigos, hermanos, es en el tiempo donde más tenemos que estar totalmente equipados, es donde debemos de conocer arma por arma. Aquí estoy dando un resumen de en cuanto a una forma de desatar el poder de Dios, y es haciendo uso de cada una de las armas, de cada una de esos elementos esenciales para mantener al enemigo bajo nuestros pies. Una de las cosas es tener, escuche, una de las cosas es tener la armadura, y otra cosa es vestirse con ella. El término, en este caso, vestirse, etimológicamente, tiene que ver con lo accesible, tiene que ver con lo cognitivo y tiene que ver con lo aplicativo. Eso es vestirse. Ahora bien, cuando estamos hablando de lo accesible, es entender que yo tengo acceso a cada una de las armas. Yo tengo la autoridad para hacer uso, conocer cada arma. Eso es lo accesible, tener acceso, tener paso, tener entrada a cada una de ellas. Y también entender como segundo, la forma de vestirnos es tener un conocimiento de cada una de las armas, que está en Efesios capítulo 6, el versículo 11 en adelante. Y también entender que es tan esencial y es de gran importancia aplicarnos. Aplicar es vivenciar, accionar las armas de acuerdo a la circunstancia por la que se está pasando. Yo me tomé la tarea de hablar de cada una de las armas para entender de que si no conocemos, si no sabemos cómo manejar cada arma, estamos totalmente en las manos de un enemigo que ya Cristo venció. Si analizamos bien, la iglesia puede decir con toda propiedad que tiene acceso a las armas. Pero para poder decir que está vestida con cada una de ellas, además de tener acceso, debemos conocerla en todas sus extensiones para poder aplicarla. De lo contrario, déjeme decirle que ahí no hay vuelta atrás, que el enemigo nos llevaría ventajas, ¿sí? Del buen uso de las armas, porque de ella depende que libremos las batallas. Aún tu vida depende de estas armas. Una de las armas, Satanás siempre viene a la ofensiva, pero nosotros nos acercamos a la línea de batalla, a la defensiva. Una vez que conozca las armas y luego de conocerlas la apliques en una vida de obediencia, sujetas y obedientes a los principios del reino, entonces es ahí donde podemos decir que estamos vestidos con toda la armadura de Dios, porque vestirse no se limita a tener. Escuche, vestirse no significa o no se limita al tener, sino al conocer
para aplicar. De allí la suma importancia de conocer a nuestro arsenal. Ir a la línea de batalla significa estar sometidos a Dios para poder resistir al enemigo con todas nuestras puertas cerradas, viviendo en santidad, viviendo en obediencia. Vamos a una batalla segura en victoria. Vamos a un final victorioso, porque es ahí donde el Espíritu Santo nos ayuda a librar toda clase de batalla o de tentación que el enemigo nos presente. Amén. La invitación es que de antemano estudia en YouTube. Están estos estudios donde pude explicar arma por arma, conocerla para aplicarla y de esa manera poder decir: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones, bendiciones.